nuestro invitado de hoy sabe bien de lo que escribe porque él mismo ha hecho realidad muchos de sus sueños y os puedo asegurar que muchos de esos sueños tenían pinta de inconvertibles. De hecho, ¿no? Ha sido cantante de éxito en los años 90, propietario de una frecuencia de radio, ha sido presentador, director de un late night show, de un programa de televisión de medianoche y sobre todo fundador y propietario desde hace ya 22 años de la agencia de diseño y comunicación YouMedia. ¿No? Hoy en día es su director creativo, que es un rol que también desempeña con grandes grupos de inversión como el grupo Almadraba Capital Holding y, cómo no, que también desempeña en su propia vida, porque como vais a ver dentro de un momento, su vida es su creación más original y también la más auténtica. Bienvenido, Ezequiel Barricar, gracias por estar aquí. Un aplauso. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es emocionante por muchas razones, Andrés, mi hermano, que os voy a contar. Pero vamos, ver aquí a otros hermanos del mundo de la música, también familia por aquí, claro, gracias por venir. Gente hasta de Pamplona que ha venido, como David Lukin, que lo tenemos allí. Bueno, estoy en casa. En todo caso, es muy emocionante y un poco nervioso. Y fijaros que hemos estado en escenarios. Pero os veo y me da cierto respeto, ¿sabes? Y no por haber estado tantas veces con vosotros y quereros tanto, pero quizá por eso también. Así que, nada, me lo tomo como un regalo estos nervios. Hacía tiempo que no tenía tantos. Bueno, pues mira, antes de pasar a diseccionar realidades paralelas, pues vamos a diseccionarte un poquito más a ti, si te parece, ¿no? Y me gustaría hacerlo a través de las dedicatorias de tus libros. Ezequiel es autor de 4 libros. El primero se llama Tú eres Dios y tu marca personal, tu religión. El segundo, Theme Punk. El tercero, El oso, el tigre y el dragón, ¿no? En coautoría. Y el cuarto, El ser digital, que sería el que nos trae hoy aquí. Entonces, en aquel primer libro decías en la dedicatoria lo siguiente: a mi psiquiatra, don Vicente Madoz, os lo recomiendo. No, o sea, esto es abrirte en canal, porque hoy en día, pues también, afortunadamente, hay una tendencia a compartir determinadas cosas, pero cuando escribiste este libro, no. Bueno, a ver, yo a casi todo el mundo que conozco necesita un psiquiatra. Casi todos. O sea, me parecería sano que lo tuvieran. Yo lo tengo. Con lo cual, si quiero hacer una dedicatoria basada en el amor, os lo puedo recomendar a uno que sé que es bueno. ¿Sabes? Esta era la idea un poco. Y sí que a lo largo de estos años se acerca mucha gente a mí, precisamente por esto, que lo hice un poco medio en coña, pero muy en serio. Y me he encontrado mucha gente dentro del mundo de la creación, de la creatividad, de la empresa, que sufre muchísimo y que no lo exterioriza. Y esto a mí me ha dado mucha pena siempre. Porque nosotros podemos decir que tenemos un esguince porque corremos mucho, o que tenemos un problema en el hígado, o que tenemos un problema en el corazón, pero no puedes decir que tienes un problema en la mente. Y en el mundo en el que estamos viviendo, que vivimos hiperestresados, lo lógico es que ese órgano lo tengamos mal, porque lo machacamos. Entonces deberíamos de empezar a normalizar esto. Y normalizar esto sería una fuente de felicidad inmensa, porque hay suficientes estudios, suficientes herramientas como para que todo el mundo sea un poquito más feliz. Y lo primero que debemos hacer es desestigmatizar todo esto y poder ir al psiquiatra como quien va al gimnasio. Porque muchas veces es más necesario ir al gimnasio, además incluso en lo físico, que ir al gimnasio propiamente. Entonces sí, yo sí voy al psiquiatra y me mola bastante, me ha hecho mucho bien en mi vida. Mira, de hecho, tu segunda obra, Theme Punk, comienza con un párrafo que también dice mucho de ti, Leo. Dice: un día le dije a mi psiquiatra que estaba muy confuso, estresado, hastiado y que a ver si no sería bueno que empezara a fumar canutos. Me dijo que no, que tal y como tenía la cabeza era mejor que siguiera con el zen y con el té. Bueno, bien, a mí es que siempre me ha dado mucha envidia en los que fuman canutos. O sea, porque en general, la mayoría de los días lo que me gustaría es llegar a casa, ponerme una trompeta así y hacer ¡guau! ¡Qué gusto! ¿Sabes? Entonces siempre, no he fumado, la verdad es que no me he drogado, pero sí me ha dado mucha envidia. Y sí que es verdad que un día le dije, en vez de tranquimacín, lexatín y todas estas cosas, no sé, la María, ¿no? Porque es natural y tal. Y me dijo, ni te acerques. Y ahí acabó toda mi experiencia con las drogas. Y seguiste con el orientalismo, que sí que... Y entonces, claro, una de las drogas más maravillosas que me he encontrado en mi vida ha sido el Tao. Que el Tao, como muchos sabréis, pues es una herramienta maravillosa, espiritual, no religiosa,
que me ha dado mucha paz, le ha dado mucho cimiento a mi vida y es el lugar en el que me refugio para encontrar la mayoría de las respuestas. Creo cada día más en la espiritualidad, ¿vale? Y la espiritualidad entendida cada cual como quiera, ¿eh? O sea, la respuesta, ¿no? de la trascendencia de la vida, en todo. Y a mí el Zen sí, me lo ha dado casi todo. De hecho, cuando empiezo a hacer las cosas mal es que me alejo de él. E intento darme cuenta y volver. Sí. Mira, la dedicatoria de este segundo libro, Ezequiel, es: hasta las cabras pueden alcanzar la cima, va por vosotras, ¿no? Pero en esta ocasión no utilizas la palabra cabras como alguien que le falta un tornillo, o sea, es distinto, es un grupo que tienes del que también querría que me hablaras algo, porque ahí sí que podemos extraer grandes enseñanzas para lo que vamos a comentar hoy. Sí, el punk como movimiento me apasiona por su radicalismo. Entonces, unos años me dediqué a estudiarlo. Y además, bueno, lo sabes porque parte de él lo estudiamos juntos en Londres, cuando vivías allí. Y sí, ahí yo tenía una idea, que era que quizá si perseguimos una emoción de forma radical, era posible alcanzarla. Porque me llamaba mucho la atención porque gente hacía cosas extraordinarias y otros no las hacíamos. Entonces, sí, realmente fijé el foco en una idea absolutamente loca, como era meterme en el mundo del ciclismo cuando yo estaba con 113 kilos y no había hecho jamás deporte. O sea, el único deporte, lo he dicho alguna vez, ha sido saltar el Plympton en Cou. Entonces, coger una bicicleta, irme al Sáhara 6 días, andar en bicicleta en el desierto me parecía suficientemente bestia como para que, si salía bien, poder demostrar que esa emoción era capaz de traccionar de una idea extraordinaria. Y sí, lo hice. En todo caso, fruto de esto, además, fue muy inspirador para otra gente que, como yo, gordos y gente que que no había hecho deportes nunca, pues nos juntáramos y nos llamáramos como las cabras, en este caso las cabras de Zuasti, que es el pueblo donde vivimos. Y a partir de ahí todos demostramos que podíamos cambiar, que podíamos ser mejores, que podíamos hacer cosas increíbles, pese a que no estaba escrito que las debiéramos hacer. Y les dediqué el libro. No, y dices que te embarcaste en aquel proyecto, ¿no?, de cruzar el Sáhara en la Titan Desert, ¿no?, que es como se llama la prueba, porque te metiste en internet y es de la que más vídeos viste de gente llorando. Sí, básicamente fue el criterio. Hubo 2 criterios, porque yo decía, vamos a ver, mi teoría era que como en el mundo punk, el radicalismo nos podía llevar a lugares extraordinarios. Entonces, como laboratorio, lo que hice es elegir lo que más asco me daba, que era sin duda el deporte. Y entonces dije, bueno, pues esto obviamente me es súper complicado hacer algo relevante en el mundo del deporte, y entonces elegí el deporte para demostrar que se podía. Entonces, dicho lo cual, como por entonces estábamos diseñando bicis en la agencia, le pedí al de las bicis que me diera una bici y me dio una bici. Y dije, vale. Y luego me fui a Google y puse, ¿cuál es? Exactamente la frase la tengo, ¿vale? Pero vamos a decirla un poco con más educación. El deporte más triste que pueda haber, o la prueba más triste que pueda haber en bicicleta, ¿no? Y entonces siempre salía la Titan Desert. Y cuando me metía en YouTube siempre había alguien llorando, que la había hecho y estaba llorando. De lo mal que lo había pasado. Y entonces dije, esta es mi prueba, y me apunté. Criterio, como ves, muy currado. Pero bueno, esto nos lleva así, para cualquier cambio radical hace falta también una motivación radical, ¿no? Entonces, es que está la idea, Andrés. O sea, yo lo que creo es que las personas hacen cuestiones extraordinarias cuando tienen una motivación extraordinaria. No es necesario tener motivaciones extraordinarias tampoco, ¿eh? O sea, porque yo creo mucho en el equilibrio y en la quietud y en la calma. Pero sí es verdad que si en la vida te surge una emoción extraordinaria o quieres una emoción extraordinaria para cambiar tu vida, ¿sabes? La meta que sea muy radical. Porque si no es la antesala de la muerte, no lo vas a conseguir. O sea, te echarás atrás. O sea, la Titán la tienes que entrenar, porque si no entrenas, te mueres en el desierto. Con lo cual es muy difícil que te saltes un entrenamiento. Esto es una gran meta. Si dices, no, voy a hacer la Orbea Monegros, pues no sé, Pamplona, 2 grados, domingo, 8 de la mañana, te hagas en la cama, ¿sabes? Porque qué más me da llegar el 500 que el 550. El problema es que si no te entrenas, igual no llegas. Ese es el problema, esa es una prueba buena. Es lo que digo. Por ahí va la idea, ¿se me entiende un poco? Sí, y hoy nos tenemos que dar cuenta todos, y sobre todo todas las empresas, ¿no?, que estamos ante un cambio radical
y lo tenemos que considerar una motivación radical también, ¿no? Que hay que empezar a ponerse las pilas porque de aquello que vamos a hablar se nos echa encima. A ver, así como me gustaría ser honesto con todos, me da un poco igual lo que hagan las empresas. O sea, yo lo que puedo venir aquí y divulgar y hablar a la gente es porque tengo una cuestión que me produce a mí mismo mucho amor y que me gustaría compartir ese amor. Pero no lo siento como una obligación que haga nadie nada, ni tengo la responsabilidad de que nadie haga nada. En el año 2000 hice YouMedia y vivimos, digamos, el mundo de Internet y de esas conversaciones en las cuales las empresas decían que las webs no servían para nada. También vivimos luego en el año, yo qué sé, unos años después, 2007, 2008, no me acuerdo ya, en 2009, cuando les decías que se abriera una cuenta en Twitter y te decían que qué mierda era eso. Nosotros, en el mundo de la innovación y la creatividad, tienes que estar acostumbrado a tener una visión y a seguirla, no a mirar a los lados. Entonces, no me siento muy responsable en traccionar de las empresas ni de lo que hagan. Lo que sí me siento responsable es en compartir la ilusión y la tremenda emoción que en este momento estamos viviendo en la creación del metaverso. Y si esto sirve, seré feliz. Pero no tengo ninguna intención de que desde aquí puedan salir contratos. No sé cómo decirte. Me da un poco igual. Mira, has sacado ya la palabra, ¿no? Es una de estas palabras que de repente se cuelan en nuestras conversaciones y que empiezan a inundarlo todo y sin que prácticamente ninguno de los que las utilizamos sepamos exactamente qué es, ¿no? Entonces, yendo al título del encuentro de hoy, Metaverso, una nueva realidad, cuéntanos, como si fuera la primera vez que oímos hablar de ello, ¿qué es realmente el metaverso? Desprovisto de todas las capas de cebolla que tú consideras, como también nos dirás, que se le pone encima a este concepto. Bien, si vemos con trayectoria Internet, nos encontramos las diferentes fases que, como sabéis, primero eran las webs estáticas, después salieron la 2.0, que eran las que podías interrelacionarte, había emisor-receptor y podías establecer conversaciones o podías hacer cosas, comprar, etcétera. Esto fue una revolución absoluta. Y ahora lo que vienen son las webs que son inmersivas. No es nada más. Es decir, cuando tú ves una pantalla de un ordenador, piensa que a partir de ahora te vas a poder meter dentro. Que tienes un avatar que se va a poder relacionar dentro en un mundo virtual. Nada más. Es decir, lo que podemos hacer en web, ahora lo vamos a poder hacer con nuestra presencia. Y esto es un hecho tecnológico. No es brujería ni ciencia ficción, es lógico. O sea, es lógico que Internet vaya evolucionando hacia una realidad aumentada, una capa que nos pongan enfrente y que nos vaya dando más datos, sin necesidad de ver una pantalla. Llámese teléfono o ordenador, es más cómodo, unas gafas, te pones esa capa. Pero si además, esto, además de darnos una capa, nos hace podernos meter dentro y replicar espacios y con ello relaciones, tanto empresariales como vitales, pues tiene su lógica. Pero es una evolución tecnológica, nada más. No tiene nada más. Luego, hay mucha tecnología alrededor que hay que decidir o valorar si esto va a funcionar o no va a funcionar respecto a la utilidad que va a tener. Y aquí me refiero a toda la zona, digamos, de la blockchain, de los NFTs, de la cripto, todas estas cuestiones que están ahí y que ahora mismo pues están generando debates y que se está estudiando la viabilidad o no de incorporarla en este mundo llamado metaverso. Pero si simplificamos, lo único que estamos haciendo ahora mismo es evolucionar las webs de una manera lógica, conforme evoluciona la tecnología. No hay mucho más. También es verdad que debemos ser absolutamente pedagógicos en este momento. La mayoría de las personas lo que escucha del metaverso vía ficción, novelas, películas, series distópicas, hace que estemos creando una especie de nebulosa en torno al metaverso que está muy por encima de lo que es el metaverso. Porque el metaverso es alucinante, pero nada que ver con lo que estamos viendo en las películas. De hecho, puede ser que nunca sea lo que parece en las películas. Entonces, yo creo que estamos en un momento que hay que ser pedagógicos, simplificar y sobre todo informarse en fuentes que sean buenas. Y ahí encontraremos un mundo de posibilidades en el mundo de la vida, de las relaciones, de las empresas, increíbles. Y si queréis anticiparos, podéis ahora iniciar ese camino. Y si no, con la tranquilidad y la paz, esperáis
Y un día pues vendrá Apple, Google y demás y os lo ofrecerá como en modo producto, lo compráis o no y ya está. Mira, hace poco te catalogaban como experto en metaverso, vas dando conferencias, mañana, por ejemplo, tienes una sesión de trabajo en Oviedo y tú apuntaste, no puedo ser experto en algo que está en fase de creación, ¿no? Entonces, lo bueno es que, y lo que nadie niega, es que eres una de las personas que está textualmente creando esta nueva realidad, por lo menos en nuestro país, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito las fases por las que habéis atravesado, tanto tú como creativo, como en tu agencia YouMedia, para la creación de este metaverso. No solo lo que hacéis para los clientes, sino en general las opciones que estáis brindando Bueno, si quieres me voy un poco atrás y hablamos del año 2012, que es cuando salen las Oculus. Yo me acuerdo que en el Hub de Madrid, que entonces estábamos instalados allí, ya había una sala con gafas Oculus y demás, donde te podías ver la realidad virtual y explorar y hacer cosas. Allí llegamos a una conclusión muy rápida. Los datos que de subida y de bajada no eran suficientes como para trabajar con esto. O sea, era una tontería. O sea, el muñeco iba... Eso no funcionaba. Entonces había que esperar a que fuera el canuto fuera más grande y estos datos de subida y bajada fueran mayores. Bueno, luego vino Facebook, que hizo la compra de las gafas. No me acuerdo, me equivocaré en fechas, pero no sé si era 2014 o algo así, y todos dijimos, tate, ya está. Ya se va a poner alguien a currar de los grandes. Y la llegada del discurso de Meta del año pasado era esperada. Alguien necesitaba, que era Meta por cuestiones obvias, porque había comprado Oculus, necesitaba poner en el mercado unas gafas asequibles que pudiéramos empezar a comprarnos y a experimentar no juegos, sino una cosa que ya se empieza a llamar metaverso, que es un internet donde se interconectan las cosas. Bueno, era esperado y era lógico. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que empezamos a intentar es leer el momento en el que nos encontramos con las diferentes opciones que te está dando la tecnología y empezamos a intentar evolucionar la web 2 hacia una web 3 funcional, útil, que sirviera para las empresas para poderse relacionar mejor con sus mercados e incluso internamente. Y a partir de ahí, una de las cuestiones que empezamos a ver, si quieres, y voy a lo concreto y luego veremos algún ejemplo, es que si estamos empezando a hablar de diseño tridimensional, era importante, más allá de la modelación 3D, tener a los arquitectos de la mano, porque al final estamos creando espacios. Entonces, cuando tú diseñas en web o cuando diseñas en gráfico, tienes una serie de parámetros de equilibrio, de las formas y de los colores y de tal, pero claro, cuando estás en 3D, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes que construir sobre planos de arquitectura. Entonces, es importante lo que opinen los arquitectos, porque las dimensiones de las cosas empiezan a afectar. Tú puedes diseñar en gráfico un espacio, pero luego tienes que vivirlo. Y en esto la información que te trasladan los arquitectos es vital. Entonces nosotros empezamos a integrar dentro del equipo de You a un estudio de arquitectura y empezamos a trabajar sobre un papel en blanco que empezaba a generar unos planos de arquitectura que luego eran modelados y que después eran implementados en el metaverso. Entonces ese proceso ha sido maravilloso. Cosas fantásticas que nos han pasado, que nos dimos cuenta también que había una necesidad de mobiliario, que había una necesidad de decoración, y entonces era una pasada. Una de las experiencias más bonitas es llamarle a nuestra amiga Verónica, la escultora, que es un talento pero inmenso, y decirle, Verónica, no puedo comprarte una obra en lo físico, lo sabes, pero me vas a regalar una en lo virtual, ¿sabes? Y entonces un banco de estos que tenía ella con una torsión maravillosa hecha en mármol, que a mí siempre me ha flipado y que obviamente es una persona que se cotiza alto, en el mundo físico no me lo he podido permitir, pero en el virtual sí, yo tengo mi banco ya hecho ahí. ¿Por qué? Porque esto parte de un modelaje 3D que hemos hecho ahí con unas texturas que hemos metido y que lo tenemos en el metaverso y yo me siento en ese banco. Es una pasada. Bueno, entonces toda esta construcción es un puro aprendizaje. Y lo que le decía a él cuando me dice, es que tú sabes, o sea, experto en metaverso, si es que el metaverso no hay una definición clara, hay muchas definiciones hoy y hay mucha gente que está proponiendo cosas. Y yo puedo pensar que sí soy uno de los que estoy proponiendo, o mi agencia es una de las que está proponiendo, pero no ir más allá jamás. Yo creo que hoy hablar de expertos en algo que no sabemos ni siquiera lo que es exactamente es una temeridad. Bueno, de hecho, habéis confeccionado uno de vuestros proyectos, es un metaverso para el Gobierno de Navarra, y si no me equivoco, cuando empezasteis a ponerlo en marcha, los avatares todavía no tenían piernas.
Y era hace 4 días, digamos, ¿no? Claro, estas cosas están pasando. O sea, cuando nosotros elegimos Spatial como el metaverso más estable hoy y el que más posibilidades y menos barreras tenía, una de las cosas que estábamos haciendo es esto precisamente. Estábamos sin piernas todos. Entonces nos íbamos paseando, flotando por todos lados y entonces pues pasan los días, pasan las semanas, tal y cual, y de repente, oye, que vamos, ya hemos evolucionado lo de las piernas. Y entonces aparecemos todos con piernas. Bueno, pues ya tenemos piernas. O sea, no sé cómo decirte. Y esto es ahí. O sea, quiero decir, la historia se está construyendo, pero además es tremendamente ilusionante, porque yo creo que dentro de 10 años a estos chicos que vemos por aquí, estas cosas les parecerá ciencia ficción precisamente, pero el pasado, no el futuro. Y entonces vivirlo es una pasada. Entonces ahora mismo sí que es curioso, pero nosotros tenemos mucho más comunicación con el soporte de todos estos metaversos para ver qué van haciendo y cómo resolver cosas que nos están pasando a todos, ¿sabes?, que otras relaciones con otras gentes. Es decir, oye, ¿cómo vais a solucionar, yo qué sé, no sé, que podamos ver una web en el espacio, meter una web o un directo de YouTube o algo? Entonces te dicen, joder, pues oye, ahora estamos muy liados con las piernas. Y vale, pues ya esperamos, ya nos cuentas y eso, ¿sabes? Y así estamos todos los días. Mira, bueno, estamos hablando de una realidad paralela y yo creo que lo mejor es ver algún ejemplo, ¿no? También, y luego seguimos charlando sobre ello, pero ponnos, creo que tienes un vídeo que muestra vuestra propia agencia que has construido en el metaverso. O sea, YOUmedia es una agencia física, por supuesto, con su nave, como tú la llamas, en Pamplona, desde hace 22 años, y lo que habéis hecho es replicar en el mundo virtual tu propia agencia YOUmedia, construida y diseñada por estos equipos de arquitectos que, como bien dices, no solo han hecho 4 dibujitos, sino que han calculado estructuras, tamaños, espacios, y por los cuales se puede navegar e ir cambiando, ¿no? Entonces creo que nos puedes... Bueno, una de las cosas importantes también en el mundo de la arquitectura metaversica que interesa es que, por ejemplo, no sé si sabéis, pero hay que construir todo con un peso muy pequeño, por esto que os digo, es decir, los datos siguen subiendo y bajando, y aunque el 5G es un canuto más grande, por hablarlo para que nos entendamos, sigue habiendo una limitación importante. Es decir, hay gente que dice, es que yo hago 3Ds y fíjate que bien me quedan, y ya, cuidado, pero esto hay que tirarlo por wifi y que suba y baje, y hay que renderizar en tiempo real. Con lo cual... La cuestión es que debemos de generar sensaciones inmersivas con bajo polígono, es decir, que pese muy poco. Por eso te digo, joder, qué bien me ha quedado la nevera. Bueno, pues la nevera pesa más que 8 metaversos de los que hacemos nosotros. ¿Me explico? Entonces, técnicamente esto hay que solucionarlo, porque a veces también hay algunas críticas que están saliendo. Y digo, es que parecen dibujos animados. Y digo, bueno, es que hay que ponderar. Si tú quieres que el avatar haga muchas cosas y haga unos renderizados muy bestias y muy rápidos, pues igual las paredes tienen que ser solo blanquitas o rositas. Y parece más la sensación de dibujo animado. Si, sin embargo, el nivel de inmersión quieres que sea más total, tendrás que buscarte mucho la vida, y esto nos ha tocado mucho, en cómo jugar con las luces para que la luz, digamos, disemine el píxel y de alguna forma genere sensaciones de profundidad y sensaciones de integración, digamos, de estas texturas en un entorno más o menos realista. O sea, tiene su complejidad. Por eso también un poco en la línea de las críticas que yo a veces leo y tal, y digo, es que es un mundo de dibujos animados y tal. Y digo, joder, sí, es que, ostras, hay que entender y saber lo que cuesta ahora mismo manejar esta tecnología y que las cosas funcionen, ¿sabes? Bueno, dicho esto... Sí, lo vamos a ver en 2D, claro. O sea, sí, bueno, lo vamos a ver aquí. Realmente, claro. Entendamos que esto lo podemos ver con gafas de realidad virtual dentro, o lo podemos ver en el ordenador, o lo podemos ver en el móvil. Pero la experiencia inmersiva más completa, y de lo que más o menos hablo cuando hablamos de metaverso, es cuando tú puedes tener una presencia más inmersiva, más completa, con unas gafas, ¿vale? Entonces, si queréis os enseño un poco... Bueno, lo primero que me gustaría deciros es que cuando hablamos de metaverso estamos hablando de una realidad, y hay una cosa que tenéis que comprender, que debemos descentralizar el cerebro. O sea, el pensamiento nosotros lo tenemos súper centralizado. Por ejemplo, si queremos hacer la compra, vamos a pensar en el Mercadona de aquí al lado. Vamos a ir y vamos a hacer la compra, o vamos a ir a la web. Hay gente que está construyendo ya centros comerciales en el metaverso para que tu avatar vaya a hacer la compra. Y cuando digo que hay gente, os pongo uno que ya está, este concretamente. Pero además, tener en cuenta cuando veis aquí que ya veis logotipos de LG, de Coca-Cola, de McDonald's, de gente que ya está tomando posiciones. Yo no digo que lo que estén haciendo en este momento tenga mucho sentido, pero ellos sabrán, por si acaso, que sepáis que hay un mall
con sitios donde comprar cosas y con marcas que por si acaso ya están alrededor. Digo lo de descentralizar el pensamiento. Descentralizar el pensamiento es coger y darte una vuelta por el metaverso de Alt Space y encontrarte con un mono que está dándose una vuelta en un McDonald's. Entonces, te encuentras con el mono, con el McDonald's, entras en el McDonald's y la gente está tirándose hamburguesas y empiezas a pensar, ¿llegará un día en que vaya a ese McDonald's a coger una hamburguesa? Entonces esto es muy bueno porque la realidad es que yo creo que McDonald's, si está ahí, es para algo. Y creo que la respuesta será sí. Y esto es un ejercicio muy chulo para todos vosotros. ¿Cómo McDonald's, que es de una empresa de alimentación, va a sacarle partido a tener un McDonald's virtual? Bueno, pues empecemos a ligar las cosas. Igual compras allí, pinchas y te llega por globo a casa. Y no has salido de este metaverso donde estás relacionándote con tus amigos. ¿Qué hace el mono ahí? No lo sé. Pero alguien ha querido meterse en el metaverso y hacerse un avatar de mono. Bueno, pues está por ahí. Bien, si pensamos en el ocio, tenéis discotecas. O sea, discotecas, me refiero, sábado a la noche, te pones las gafas en el salón de tu casa, te metes ahí en medio y empiezas a bailar. Digo cosas que hay. Y si no quieres bailar, pues te vas a la barra y tienes a un sujeto que te pone pues una cerveza y no sé qué. No se pueden beber. Pero no sé cómo decir, hay tanta inversión en este lugar que me imagino que alguna razón habrá. Por eso no intentéis pensar con el pensamiento centralizado vertical. O sea, empezar a soltaros, a descentralizar todas las creencias y a pensar por qué un tío ha hecho este bar y te ha puesto una cerveza ahí. Algo querrá decir. ¿Vale? No os tengo que contar que ya hay muchas experiencias inmersivas de personas que esto es lógico. Es decir, tú ahora tienes una pantalla para hacer deporte y seguir las rutas en las máquinas que todos conocéis. Imagínate si te pones unas gafas y estás viendo alrededor pues tu grupeta, el monte que estás subiendo, los paisajes, todo el rollo. La inmersión es brutal y esto ya existe. En el mundo del fitness o el boxeo, sin duda. Aquí fijaros, a mí este mundo me gusta mucho, es Stageverse, y me llamó mucho la atención porque esta gente ha hecho una cuestión que es en 360, que no es inmersiva, o sea, no es realidad virtual, pero sí es muy chula, porque lo que te dice es, en el concierto de Muse, ¿se dice Muse? Muse. Vale, en el concierto de Muse, que tocan ahí en el escenario, ¿en qué lugar te quieres situar para ver el concierto? Entonces es muy alucinante, porque con las gafas, en este caso 360, lo que puedes hacer es ponerte al lado digamos, del batería y ver el concierto desde su punto de vista. Y luego te puedes cambiar e ir al punto de vista del cantante. Y es una pasada, porque te pones y ves todo el estadio así y flipas. Eso es muy chulo. Esto es de antes de ayer. Por ejemplo, esta es una fiesta en Spatial. Entonces, lo que hacían es meten a DJs en directo por YouTube. Y aquí la gente, vamos, en formato avatar. Y aquí la gente está bailando y hablando y pasando el rato. Aquí se generan relaciones muy, muy potentes. O sea, quiero decir, es que es muy bestia. ¿Es posible que nosotros nos podamos relacionar entre avatares? Sin duda, sí. Pero fijaros, y esto me salgo un poco del guión, nosotros nos estamos relacionando con una estética a través de las redes sociales que también es muy artificial y que en su día los filtros, todas estas cosas, tal, decíamos, eso no va, no va a generar una cultura. Entonces, poco a poco vamos a avanzar a una cultura en la cual la tendencia creada por el avatar va a saltar al mundo físico. Cada día más, y esto desde el mundo de la moda y todas estas cuestiones, estamos viendo cómo los diseños que en la vida real estás viendo como extravagantes, dices, ¿de dónde habrán sacado toda esta inspiración? Y de repente te vas a VRChat o aquí mismo y empiezas a ver que son todos esos diseños que están creando los grandes modistas inspirados por este mundo poligonal, donde todo es poligonal y todos los colores, como veis, tienen una degradación muy básica. Pero si vas ahora a colecciones de Gucci y de otros modistas que están en la vanguardia, casi es como si estuvieran diseñando para el mundo físico y para el mundo virtual.
Casi están pensando en que lleves esta cazadora aquí, pero se la compres también a tu avatar. Y la realidad es que hoy hay prendas que te puedes comprar en el metaverso, ¿sabes? Y que te las puedes comprar en el mundo físico. Con lo cual, pensamiento descentralizado. Todos estos datos, si estáis en el mundo del retail, o estáis en el mundo de la moda, estáis en el mundo de la música, lo que sea, ir cogiéndolos. Porque yo, por ejemplo, si contrato Animal Versión, por ejemplo, y digo, vamos a hacer aquí un concierto en directo en YouTube, y vamos a hacer un lanzamiento o hacer una llamada global al mundo del metaverso. Te puedes encontrar con que mañana tu público sea un público más amplio del que podrías llegar en el mundo físico, sin duda, y relacionarte con ellos de otra manera. ¿Eso aporta? No lo sé, estudiarlo, si aporta adelante y si no, pues otra cosa. ¿Aquí alguien se compraría un apartamento en el metaverso? Por aquí sí, ¿no? Claro, cuando hablo de la gente en general, importa o no importa lo que opine, la gente su opinión es una cosa y lo que hace es otra. O sea, Infiniverse nació en diciembre del año pasado, yo lo sigo creo desde el minuto cero. A estas alturas habría que actualizar la cifra, pero ha vendido más de 250.000 pisos. Entonces, ¿qué hacemos en un piso? O sea, en un piso es un sitio donde yo quedo con Andrés esta noche y nos sentamos en un sofá y hablamos. Podemos ver una peli a veces, si el piso es avanzado, o sea, hay diferentes versiones, podemos ver arte, podemos charlar, bueno. Esto es interesante. Parece que para 250.000 almas, o bueno, alguno habrá comprado más de uno, pues parece que sí. En todo caso, el real estate en este momento, en el metaverso, es una cosa muy seria que se está manejando muchísimo dinero. Cine. Aquí esta se ve un poquito mal. Big screen. Aquí la gente, y esta es bastante popular, la gente queda para ir al cine. Tú te pones las gafas de realidad virtual con tu primo, que está ahora mismo en Soria, y quedáis esta noche en esta sala o en otra que elijáis, os saludáis, ¿qué tal?, con un cacharro lleno de palomitas, y elegís la película, o la ponéis y estáis los dos sentados así viendo la película. Pero, ¿qué es lo que ocurre si tu salón de casa es realmente feo? Que Netflix va a pensar en ti y te plantea hoy por hoy este salón para ver las películas de Netflix. Entonces esto es lo mismo. Normalmente si estamos en el mundo físico y lo estamos compartiendo, ya tenemos el salón de nuestra casa, pero si con la persona que quieres estar no está contigo, podéis quedar en el salón de Netflix y ver Netflix en una tele grande con un salón más o menos aceptable hoy. Estas son cosas que he cogido pantallazos y os los traigo, ¿eh? O sea, tampoco requiere ser exhaustivo. En el mundo de la empresa, este caso de Accenture es curioso porque son unos de los grandes, pero hay 60.000 gafas de realidad virtual comprados por esta corporación y han creado su propio metaverso para ya empezar a trabajar o trabajar ya de hecho en él. 60.000 gafas. Esto es en cuanto a metaversos. No me quiero extender, pero cuando estamos hablando antes de los pisos, hay un verdadero mercado en el mundo de la blockchain en su versión NFT, donde hoy tú puedes entrar y comprar pisos con diferentes ubicaciones, Miami, Dubái, París, Las Vegas, que directamente compras y se activan en el metaverso de Spatial y se convierte en un piso en realidad virtual allí. Hay un mercado, porque como sabéis, todos estos precios que están saliendo aquí, que son criptomoneda, al final son Ethereum, es un mercado sobre el que puedes pujar. Es decir, tú puedes comprar este piso, pero este piso luego lo puedes vender, puedes sacar una oferta. Puedes esperar a que sea escaso este piso o sea más escaso y entonces suba el precio y entonces venderlo. Puedes hacer el tonto, puedes hacer de todo. Como en la vida misma, como en la realidad del pensamiento centralizado. En todo caso, os diré que la fluctuación de dinero entre el Ethereum, que está hoy me parece a 1.100 o por ahí, de 0,80 que tienes allí, a un Ethereum que te costaría comprarlo 1.000 y pico euros. Dos. Aquí hay una economía. No sé.
Pero hay una economía en este mundo pero es que hay una economía en las propias tierras del metaverso, porque en el concierto de Muse eso se produce en un metaverso que es un mapa que está creado por tierras, que ellos las han dividido en NFTs y en parcelas. Quiero decir, si mañana yo construyo con mi agencia un chalet y lo quiero llevar al metaverso de Stageberg, yo tengo que comprar una tierra que tiene una coordenada en ese metaverso y construir encima, como en el mundo real. Todo tiene su precio, todo tiene su escala, todo tiene su aquello. Estas cosas son ya, o sea, están. Y luego hay cosas extrañas, que esto os pongo como ejemplo, que ahora mismo si te quieres comprar el primer mono son 63 Ethereum, que a 1.100 euros pues vale una pasta. Desgraciadamente, el mundo de algunas frivolidades que están pasando en el mundo de la criptomoneda o en el mundo de los NFTs, en el mundo del arte digital, están escondiendo el verdadero valor que tiene esa tecnología. Os pongo este ejemplo porque, bueno, pues es el que más habréis leído en las revistas, los periódicos, los dinerales que cuestan este tipo de NFTs. Y yo creo que por un lado está bien, pero por otro lado también tenemos que observar que no nos podemos quedar en esta franja de información. Porque más allá de este hecho especulativo, hay una tecnología realmente alucinante, técnicamente espectacular, detrás de todo este movimiento de la criptomoneda o del blockchain. Vamos a llamarlo, por darle un nombre general, de la blockchain. Fijaros, cuando compramos un NFT, a partir de ahora lo que vamos a poder otorgarle son cualidades. Para los fans de la serie de La Casa de Papel, por ejemplo, la figura del profesor, vosotros lo conocéis. Este es un proyecto que lo conocemos bastante de cerca ahí nosotros. Aquí lo que se ha sacado es una serie de NFTs que, más allá de comprar el archivo, digamos, el JPEG o lo que fuere, que es ya un algo, lo que estás comprando es una serie de servicios a los que puedes acceder. Y fijaros si es bueno esto, y por eso os digo que más allá de la frivolidad o más allá de la capa aparente, tenéis que bucear e investigar en la tecnología, es que ese propio NFT, además, cuando tú lo compras, puedes estar comprando el acceso a tomar participaciones en la decisión del guión, de cómo se tiene que hacer la película. Puedes entrar a tener una entrada para fiestas con los protagonistas, puedes además proponerles, poder acceder a ellos para darles audiciones, puedes hacer todo, crear todo un ecosistema alrededor de, en este caso, la serie y en este caso de los actores y los promotores de la serie. Entonces, a veces también pensar que quizá detrás de un mono o de un punk NFT, más allá del JPEG, es decir, de la foto, hay acceso a muchas otras cosas que están detrás y que hay personas que les puedan resultar interesantes. En todo caso, la tecnología siempre está ahí, más allá del hecho especulativo que también se produce como en todos los casos. Bien, dicho todo esto, ¿qué es lo que existe ya? Os voy a decir que una de las cosas que nosotros teníamos claro en YOUmedia es que teníamos que aterrizar todo esto en lo funcional y en lo concreto. Entonces, en You dijimos, vamos a evolucionar desde lo que tenemos ya, desde los actuales metaversos y las funcionalidades que tenemos ya a nuestro alcance, vamos a evolucionar la Web 2 a la Web 3 en un concepto que hemos llamado MetaWeb, donde desde la propia Web 2 puedes acceder a espacios que son estables, funcionales, que tienen un alto componente de exclusividad, de arquitectura y que sitúan sin lugar a duda a nuestros clientes en la vanguardia de la digitalización. Esto ha sido apasionante y el primer proyecto en el que entramos con este concepto en el cual necesitamos integrar a diversas artes y diversos técnicos y especialistas en otras materias fue nuestra propia agencia. Y me gustaría poneros el vídeo de lo que es nuestra agencia hoy en el metaverso. Repito que esto es una cuestión en 2D, pero que nosotros, si tuviéramos hoy unas gafas, podríamos meternos dentro y visitarla completamente.
El proyecto Carbon, y ya voy terminando, el proyecto Carbon conecta 3 edificios. Uno es el hangar, que es el edificio principal, con un auditorio en el que hacemos conferencias y con un despacho de trabajo. Entonces, por ir muy rápido ya, estas son, por ejemplo, este es el edificio, aquí es la zona central, voy pasando, esta es una galería que tenemos para colgar arte y nuestros diseños, aquí está la sala donde nos reunimos con los clientes para enseñar los trabajos y demás. Aquí, bueno, pues aquí ves, por ejemplo, una reunión con ellos, enseñando cosas. Esta es una pequeña aula que tenemos en una de las zonas. Todo esto que os estoy enseñando, al final, parte de un folio en blanco y de una visión arquitectónica que está desarrollada como un proyecto tal cual. Es decir, tenemos que hablar que este hangar, este primer edificio, es una superficie construida de 2.300 metros, con un porche, terrazas, patios 700 metros, con una superficie de urbanización de 4.650, con una superficie de lago de 12.000. O sea, todo tiene que estar en términos de realidad real para poder llevarla coherentemente al metaverso en este proyecto que nosotros pensábamos. Entonces, pues ahí lo veis. O sea, al final los planos, los alzados de todo el asunto, las secciones. Este segundo edificio, que es el auditorio, por ejemplo, esta es una captura de la última conferencia que hemos dado allí, donde a nuestra gente lo que hemos hecho es citarla a través de WhatsApp, pinchas esa dirección y directamente se te abre el metaverso de Spatial, ordenador, gafas o móvil, y apareces allí, te sientas y tenemos esta charla. ¿Vale? Entonces, bueno, y luego te quedas ahí pues charlando un rato y tal. Este es mi despacho, no sé. Pues me voy ahí y curro ahí a veces. O me reúno con gente. Mola, ¿no? Y luego, veis, sin salir de la web 2, una web normal donde yo tengo mis conferencias, libros, director creativo, blog, tal, accedemos directamente a mis espacios del metaverso. Entonces tú, sin salir de la web, pinchas y vas a cualquiera de los espacios que os he enseñado u otros. Ya está. Mira, pues quiero contar una anécdota de esta tarde, porque estamos hablando de estructuras y de espacios. Bueno, la verdad es que me parece increíble. Bueno, perdona, sí. He metido mucho rollo, ¿no? O sea, en serio. Sí, no, es que me cansa un poco, ¿eh? De hecho, yo creo que he hecho alguna tontería incluso. ¿Qué va? Me disculpáis, ¿eh? No, pero fíjate, sí que quiero contar una anécdota que creo que es muy bonita. Y es que esta tarde, cuando estábamos por Logroño, nos hemos encontrado con un sobrino mío. Y de repente le dice mi sobrino a su padre, le dice, papá, pero yo a este chico lo conozco. Y dice su padre, no. Y dice él, sí. Y entonces dice su padre, claro, es que el otro día estuve en la conferencia de Ezequiel, en el metaverso, y te pasé las gafas. Entonces, claro, al final, la sensación real, o sea, a la mente le estamos mandando el mensaje de que realmente ha habido un contacto, porque lo ha habido. Bueno, ponte de pie para que sepan quién eres. Por Dios, que no, me deja de hablar. Vale. No, desde el pensamiento descentralizado, realmente ha existido ese contacto y sobre todo a qué efectos prácticos. Bueno, ahí han pasado muchas cosas. Realmente me encuentro con una persona que me conoce y no sabía de qué. Y ahora flipa, me conoce del metaverso. Nos hemos encontrado en el metaverso. Bien, la segunda cuestión que es importante, ha suplantado la identidad de su padre. Aquí surgen muchos debates, ¿eh? Por eso cuando hablamos de la construcción del metaverso, yo diría a todo el mundo, hay mucho que hacer. Pero fijaros nada más con esta tontería que os acabo de conocer, si hay tema. Yo creo que también un punto que querría tocar antes de acercarnos al final, y es el del propósito. O sea, ¿por qué se hace todo esto? O sea, tú defiendes en tus libros, otro de las patas de tu banco, conceptual y personal, es el propósito, ¿no? Ese por qué, ese para qué. Entonces, he sacado también un extracto de tu primer libro en el que hablabas de 2 posibles escenas en tu lecho de muerte rodeado de tus hijos, diciendo, ¿qué les quiero transmitir? ¿Qué les quiero dejar? ¿No? Y la primera escena es la siguiente. Papá, ¿qué tal? ¿Valió la pena vivir? Sí, hijos. Muero feliz porque cada día intenté mejorar el mundo. Me embarqué en todas las naves que se quemaban al llegar a un nuevo puerto. Y lo hice siempre desde la quietud y el amor con el que ahora muero. Vaya, papá, soy fan. Qué pena no haberte agregado antes al Facebook. ¿No? Esa es la escena 1. La 2 es...
Papá, ¿qué tal? ¿Valió la pena vivir? Sí, hijo, cada trimestre cerré el EBITDA en positivo, jamás tuve que tirar de la cuenta de crédito de la empresa. Y aquí os dejo la corbata roja corporativa que con tanto orgullo he llevado estos últimos 30 años. Qué emoción, papá, esto, vete, digo, no te vayas, ¿no? Entonces, al final, claro, o sea, todo esto se hace por algo, ¿no? O sea, por algo más que el hecho de conseguir pues una fuente más de ingresos o un... Yo creo que al final, mira, me está viniendo la imagen de un caldero, en el que en la vida vas cocinando cosas ricas, ¿sabes? Y de alguna forma lo que sale de ahí te alimenta y alimenta a otros. Yo creo que esto es la creatividad. Sin duda, en este momento, después de 22 años en el mundo de la digitalización, tenemos otros productos mucho más rentables a la hora de trabajarlos y ponerlos en el mercado. De hecho, no sé, llevamos 22 años viviendo. Esto yo creo que es una cuestión más de inversión y de amor a la creatividad, a la tecnología, a la vanguardia y a querer seguir cocinando en ese caldero esos alimentos ricos que nos nutren a todos. Entonces, no, yo para mí creo que esto es una cuestión de dar sentido a la vida. Si no, a ver, para un creativo el aburrimiento es mortal. A mí me hacen estar vivo y yo creo que soy mejor persona. Y entonces desde ahí lo miro. No sé, tampoco pienso más, ¿sabes? Sí que entiendo que esto va a dar a YOUmedia pues, herramientas en el futuro para seguir estando en la vanguardia o estar proponiendo al mercado cosas nuevas y tal, pero realmente no lo hago por esto. Yo sigo pensando en ese caldero, das vueltas, alimentas, o sea, haces un alimento, das, comes, todo está bien, ¿no? Si dices, el cerebro humano no tiene capacidad de comprender la vida, pero sí de dotarla de sentido. Y las empresas, antes hablábamos a micrófono cerrado de las empresas con alma, y tú decías, hay dos formas de entenderlo de empresa con alma. O sea, desde... Sí, o sea, en el libro que escribimos juntos, Andrés, en El uso del tigre y el dragón, es decir, si los tres animales no están sanos, en las empresas pasa lo mismo, esto no tiene ningún sentido. Es decir, el mundo de las emociones del oso, del amor, el mundo de los resultados de los planes de negocio del tigre y luego la trascendencia. Porque hacer por hacer tampoco es demasiado emocionante. Entonces, una empresa que es un lugar tan alucinante para crear, para proporcionar cosas al mercado, para generar cultura, para sumarse al progreso, que no tenga alma, es tristísimo. O sea, levantarse todas las mañanas solo para trabajar. Fijaros, yo creo mucho en la digitalización y esto también se lo comentaba Andrés. Yo sueño con tener un robot que trabaje 24/7 y me deje a mí vivir. Por eso a mí me encanta la inteligencia artificial, los robots, todo, a mí me encanta todo, para que me dejen en paz, hacer mis cosas. Entonces, en este sentido, yo creo que es una triste visión la de la empresa que solo busca resultados no en forma de amor, sino económicos exclusivamente. La empresa que gracias a la creación no invierte en el sentido de lo que está haciendo y de lo que propone el mercado. La empresa que no sea del lujo de tener pulso. No sé, yo no puedo admirar a ninguna empresa por su cuenta de resultados exclusivamente. Si no hay una casilla gorda en la Excel que sea de cómo está esto de pulso, de amor, también. No me seduce nada, absolutamente, las cuentas de resultados que están solamente orientados a los resultados económicos. Pero luego, esas cuentas de resultados es el resultado de la apuesta por el más allá. O sea, por ejemplo, en el grupo Almadraba, por poner un ejemplo concreto, el proyecto... Bueno, ahí estamos hablando sí, todo el rato de capital trascendente. O sea, ahí tenemos muy claro que estamos trabajando en el mundo del capital, de los fondos de inversión, de las inversiones, de todas estas cosas, pero todo el mundo que trabaja con nosotros sabe que debemos de trascender a la sociedad. Y esto está muy claro. Todas las empresas que hay alrededor del grupo son empresas que tienen un componente creativo bestia y además, en algún caso social, como es el caso de Gate of Football, donde ahora mismo tenemos 200 críos en Phuket, en Tailandia, y otros tantos aquí en Madrid, en Pan Bendito, donde estamos intentándoles abrirles una puerta a las oportunidades. Pero este es un diálogo que tenemos coherente y sincero con todos los que trabajan con nosotros. O sea, estás trabajando con nosotros, pero tienes que ser sensible a esto también.
no sé, es lo que nos hace a todos estar ilusionados todos los días y hacer las cosas, ¿sabes? Que de alguna forma trascendemos más allá de los números, que cuidado tienen que estar. Bueno, nosotros vivimos en un sitio donde hay que pagar facturas. Y cuidado, tener dinero mola mucho. Pero el precio que hay que pagar, hay que cuidar esto. ¿Sabes? Entonces, estamos obligados. Ahora tengo una cosa, el jueves es alucinante. Yo el jueves tengo una cosa que a mí me flipa. Nosotros tenemos un cliente que es FSR, tema de seguros, y, por ejemplo, yo lo cuento si quieres, Andrés, o sea, con otro cliente nuestro, que es el de los hogares infantiles de Nuevo Futuro, lo que hace todos los años es coger a todos sus clientes, los de los seguros, y asignarles un niño de los hogares de Nuevo Futuro. Y les asignan los reyes. Entonces el tema de esta cuestión, ¿sabes? Es muy bonito, porque es fantástico. De todas formas, quiero poner el punto de atención sobre una cosa, y es que hablamos de empresas y muchas veces, juntando metaverso, digitalización, con el mundo corporativo, pensamos en Google. Pero tú, en la entrevista de hoy, lo tenía por aquí apuntado en el periódico La Rioja, decías, la digitalización no entiende de tamaños de empresas. O sea, de hecho, tú trabajas habitualmente con pymes y todo esto lo dedicas a pymes, que también es muy interesante que lo transmitas. Sí, nosotros somos una boutique, son 10, 11 personas. Entonces, nosotros no sabemos trabajar con las grandes empresas. Nosotros necesitamos trabajar con empresas que tienen dueño y que saben tomar decisiones, ¿sabes? Y que saben participar de esa creatividad o de esa dirección creativa. Es decir, saben comportarse y trabajar con ella. Nosotros no sabemos trabajar, lo hemos intentado alguna vez, pero es imposible. O sea, nosotros no podríamos trabajar con la Coca-Cola, por ponerlo como un icono de lo que es la gran empresa, ¿no? Entonces sí, nosotros lo que queremos es creativamente estar en la vanguardia, trabajar a lo bestia, o sea, con la mente súper abierta, pero aplicarlo esto en la pyme. Entonces nosotros somos sumamente ambiciosos con las expectativas de las pymes en los mercados. Cuando mucha gente, mucho comercio está pensando en los graves problemas que les está surgiendo a partir de la digitalización, con aparición de actores como Amazon y toda esta gente, puede ser que muchas de ellas tengan razones, pero muchas otras no. Y ahí nosotros, que somos de ellos, somos muy críticos. Porque hoy la digitalización es accesible a todo el mundo. Entonces tú puedes tener hoy un establecimiento que puedas atender presencialmente y atender ese establecimiento digitalmente el resto o sea, los 7 días de la semana, 24/7, 365. No hay ningún problema. Pero hay mucha gente que prefiere estar en la comodidad de decir esto no va conmigo y esto no vale ya, ¿eh? Entonces cuidado con el amor profundo que tenemos a las pymes, que son básicamente la base de nuestros clientes. Nosotros nos exigimos ser los números 1 y les exigimos a ellos todo. Es decir, no por ser pequeño no vamos a ser, en términos de creatividad, de diseño, de digitalización, no vamos a ser súper ambiciosos, porque hoy hay herramientas para serlo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces ahora yo creo que sí, que el discurso de la digitalización no puede coger nadie y salirse de la ecuación. Es decir, la digitalización hoy está suficientemente madura, hay herramientas suficientemente accesibles para que todo el mundo pueda sumarse. Y no vale ya tanto el escudo que teníamos antes de decir no es que Google, no es que Facebook, no es que tal. Bueno, oye, no. No. Hoy todos podemos estar ahí en la pelea. Y yo creo que además desde incluso las administraciones, gobiernos y tal, aquí en La Rioja está David, que es director general, yo creo que están todos por la labor de echar una mano en todos lados para que esto ocurra y para que todo el mundo sea competitivo, pequeño o grande, ¿no? Entre las claves para la digitalización sana y productiva de tu libro El ser digital, dices, la cuarta es, vuelven los tenderos. O sea que ahí también hay contacto de tú a tú con el señor de toda la vida del mostrador, ¿no? Claro, es que hay una cosa que esto pasó en la pandemia y yo me di cuenta. Digo, es que ahora mismo, gracias a la videoconferencia, tú puedes decir, puedes estar en una gran empresa y decir, no es que no está, y decir, no está, no, pásale el teléfono que le quiero ver la cara. Es que hoy tenemos acceso a casi todo el mundo. Hoy el tendero, que antes se había escaqueado ya un poco porque había como mucho, el acceso a él era difícil, hoy gracias a las videoconferencias, por ejemplo, tenemos acceso a todo el mundo. Es que hoy podemos reunirnos con quien nos dé la gana. Esto se estaba diciendo antes cuando estábamos hablando con soporte de los diferentes metaversos que existen hoy, es que nosotros estamos teniendo reuniones alucinantes con gente que tiene mucha responsabilidad. Porque ya no te puedes esconder. O sea, la digitalización paradójicamente te hace dar la cara. Porque claro, es que te llaman, bueno, estoy tal cual. No, que escucha, te están llamando por WhatsApp, videoconferencia, macho, ahí no te puedes hackear. Es que, ¿sabes? Si no lo haces es que no quieres estar. Entonces, quiero decir que
paradójicamente la digitalización está humanizando mucho más las relaciones incluso empresariales laborales y nos está obligando a ser de nuevo tenderos. Es decir, ponernos el mandil y ¿qué quería usted? ¿Sabes? Y la séptima ley es quema tu casa. Sí, bueno, es que a mí, a ver, yo entiendo que hay muchas circunstancias, pero esto de estar todo el día quejándose, pues no. O sea, si tú lo ves mal, pues quema tu casa y vete a otra cosa. O sea, es que en mi empresa, oye, pues déjalo, no sé cómo decirte. No, no me vale. Y aparte lo digo porque he luchado mucho, ¿eh? A mí me ha costado tener todo lo que tengo mogollón. Y he ido contracorriente 1000 veces, ahora estoy yendo otra vez. Creo que estoy legitimado a ser un poco borde ahí. Sí. Y entonces hay veces que sí, ¿vale? Y hay veces que no. Y yo ya no le doy la razón a todo el mundo. Oye, es que no puedo, pues vete a otra cosa. ¿Sabes? Pero no me jodas el ambiente, ¿sabes? Bueno, para ir cerrando rápidamente, en Think Punk, en tu segundo libro, dices que la creación, y esto vale para el mundo físico, para el mundo virtual, o lo que estamos viendo hoy ya a partir del pensamiento descentralizado, para el mundo, porque no hay uno y otro, sino que creo que la enseñanza es que es un mundo, ¿no?, en el que caben todas estas opciones cruzadas, es que tienes que crear siempre, personalmente, tu marca o corporativamente, tu empresa, desde lo simple, lo ágil y lo sexy, ¿no? Es como tu trilogía. Sí, aquí en el mundo del metaverso me gustaría además que es casi de obligado cumplimiento para que podamos observar bien lo que está pasando. O sea, en cuanto a la simplicidad, es muy fácil. Si tenéis dudas, cogeros unas gafas, ponéroslas y ver lo que hay. Es muy simple, no hay que hacer nada más. Y lo que veáis es lo que hay, ¿sabes? Ágil, no penséis en todo el metaverso. Mirar lo que hay y decís, esto me puede ser útil para mi comercio, o para mi empresa, o para mi afición, o para mi vida social. Cogerlo, ubicaros y disfrutar. Y luego, sexy, hombre, a ver, que ya está bien, vamos a ponernos un poco guapos. Que es que mola estar en el metaverso. Y mola hacer cosas diferentes. Y mola equivocarse. Y mola arriesgarse. Y mola salir a bailar. ¿Sabes? Entonces, no, que los aguafiestas que no. Y tener un criterio estético ahí también, porque eso lo hablabas también en la entrevista. Absolutamente, pero es que yo creo que es que la belleza es algo que tenemos que reivindicarla y ahí, o sea, llega un momento, y esto a veces lo digo en el mundo de la bicicleta, yo soy muy crítico con la ropa de ciclista, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque, a ver, no sé, yo salgo y hago así a veces y digo, ¿pero qué ha pasado con este tío? O sea, 40 logotipos, todo fosforito, ¿sabes? Oye, vamos a cuidar un poco el medio ambiente visual también, ¿sabes? O sea, no sé, cómprate cosas bonitas. O sea, cuidar un poco la estética. No sé, hay que lavarse el pelo. Yo no sé por qué hacíamos todo el rato videoconferencias y todo el mundo no se lavaba el pelo. Estaba con la bata guatiné y una taza de colacao. ¿Sabes? O sea, vamos a empezar a poner un poco criterio. Lo bello es guay. Lo bello es sexy. La estética mola. Cuesta un poco más. Quiero decir, hay que hacer un poco el esfuerzo. Si eres feo, pues bueno, lo tienes más complicado. Pero vamos, se valora el esfuerzo. ¿Sabes lo que te digo? No sé, sea aseado, aunque sea. Pero ya está bien. Hay que ser sexy. ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, pues mira, por cerrar, ¿no?, dices en tu libro El ser digital, dices, el ser digital es el ser humano que se sirve de la tecnología para completar su vida y disfrutar de ella con mayor plenitud. Si empezamos desde ya a situar al ser humano en el centro de todo lo bueno que la digitalización está trayendo a nuestras vidas, antes podremos salir de la distopía actual y volver a creer que la utopía es una meta alcanzable. Así que, pues gracias, Ezequiel, por habernos acercado a las utopías y ponérnoslas al alcance de la mano, aunque de momento en este camino tengamos que ponernos unas gafas por medio, ¿no?, que ese es el menor de los problemas, entonces, para ampliar nuestro mundo. Yo amo mucho a Andrés. Gracias, Andrés. Gracias a todos, de verdad.